Me lo encontré en el camino y nos hicimos hermanos. Lo invité a que subiera al lomo de mi caballo. Ay, tú le estás pidiendo a Dios. Ay, tú le estás pidiendo. El flamenco es un arte original de Andalucía, fruto de la influencia y el mestizaje de varias culturas como la gitana, árabe, cristiana y judía. Integra música, cante y baile, y en la actualidad esta expresión artística se aprecia y practica en todo el mundo. Conocido por su gran intensidad emocional, por el derroche de sentimientos que los artistas imprimen en las interpretaciones, el flamenco fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010. Un género musical que posiblemente sea lo más nuestro que tenemos los españoles. No hay nada en otra parte del mundo más que aquí en España este tipo de música. Creo que debemos de defenderla, creo que debemos de saber de ella y quizás se debería de educar más sobre flamenco. El flamenco es una música que de raíz, ¿no? de sentimiento, de alma y también de técnica, obviamente. Para mí el flamenco es parte de muchas cosas de mi vida. Yo creo que el flamenco ya es parte de tu vivir, ¿no? De tu sentir. No es solo una música, yo creo que es algo que tienes en ti desde que naciste y entonces eres flamenco y es lo que me hace, lo que me da la fuerza para seguir luchando por todo en general. O sea que su música es la que me llena. Dentro del flamenco, uno de los artistas más relevantes durante toda su trayectoria es Francisco Sánchez Gómez, más conocido como Paco de Lucía. Fue un músico y compositor español considerado el mejor guitarrista de flamenco contemporáneo y uno de los más virtuosos del instrumento a nivel mundial. Ha colaborado con los artistas más influyentes del flamenco como Camarón de la Isla, Fosforito, Juan el Lebrijano. Bueno, él nace en una familia ya flamenca, en una tierra muy flamenca como es Andalucía. Nace en Algeciras, entonces lo vive desde pequeño. Una figura pues que nace rodeado de músicos, su padre maestro, su padre músico, su hermano guitarrista, su hermano cantaor, rodeado al fin y al cabo de flamencos como tal, y eso pues quieras o no es la escuela de Paco de Lucía. A partir de ahí, pues él se da cuenta, toma todas las oportunidades que le dio la vida, el esfuerzo, la constancia, es lo que le convierte en ser la persona que fue, ¿no? Él siempre pues tenía ciertos referentes como era el Niño Ricardo, Sabicas, al fin y al cabo pues todos los guitarristas que habían en su época y a los cuales él se fijaba. Sus primeros pasos, claro, bueno, yo he tenido la suerte de conocerlo a Paco, ¿no? Entonces, sus primeros pasos yo sé que él no tocaba la guitarra, pero él conocía todos los ritmos y todos los compases. Entonces, claro, hay una anécdota que le han contado por ahí, que estaba su padre, porque su padre también era como un poco... iba a rajatabla, ¿no? Con los hermanos para que estudiaran, los metía ahí en una habitación y venga, pero claro, bueno, en esos tiempos era así, ¿no? Era o querías estudiar o currabas de la guitarra, porque en esa casa es de lo que vivían ellos. Y entonces él, pues no tocaba la guitarra, pero sí que al escuchar a su padre, y las fiestas y esto, pues sí que conocía los compases, los ritmos. Y entonces un día pues le estaba explicando su padre a un hermano de ellos, no sé cuál era exactamente, le decía, no, por ahí no va, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, claro, y Paco llegó y dijo, no, por ahí no, es por aquí. Y entonces, claro, cuando empezó a tocar en la mesa, el compás, el padre se quedó mirando diciendo, pero tú, claro, y ahí es donde empezó realmente la historia de Paco, ¿no? Joder, antes de tocar la guitarra ya sabía cómo iba el camino. Paco de Lucía encuentra en Toledo la inspiración necesaria para componer. Es cierto que la paz que tiene este barrio donde nos encontramos, que es el barrio de los conventos, pues es un lugar que además Toledo tiene la cercanía con Madrid, es donde reside su familia, ¿no? Su mujer con sus 3 hijos, y aquí viene a vivir con su segunda esposa, con sus 2 niños pequeños, y encuentra en Toledo pues ese
esa inspiración, sobre todo en donde nos encontramos, ¿no? Un barrio completamente tranquilo, que le permite crear uno de los discos además más reconocidos, ¿no? El disco de Cositas Buenas, año 2004. Compra esta casa en el año 2000 y del 2000 al 2004 pues reside aquí en Toledo. Conocido por todos como el maestro, no existe discrepancia alguna de que él era el mejor guitarrista. Paco de Lucía era una persona muy humilde, no le gustaba el mundo de la fama, de hecho siempre salía a la calle muy desaliñado para que la gente no le reconociese. Incluso le llegaban a confundir con un vagabundo en la propia ciudad donde vivía. Bueno, hay anécdotas. Aquí en la ciudad en la que nos encontramos hay anécdotas. En Toledo, en la época en la que reside Paco Lucía, dentro de la parte de su humildad, dentro de su círculo más cercano, que era un tipo, parece ser muy gracioso, luego pues siempre dejaba pues esa barrera, ¿no? De cara al exterior, ¿no? De cara al otro público. Y aquí en Toledo pues estaba en fase de composición y entonces pues bueno, él se ponía el chándal, se dejaba las barbas crecer y aquí hay un bar muy pequeñito que se llama El Pellejito, donde siempre le pedían el dinero por adelantado, o sea, nunca le llegaron a reconocer. Y aquí por otra parte en el Embrujo pues fue un día a comprar tabaco y el jefe del restaurante pues le ofreció un bocadillo. O sea que son anécdotas así un poquito curiosas. Siempre habréis escuchado aquí que le molestaban las campanas porque antes se tocaba a todas horas y tal. Cuando vienen los guías, pues sí que se han encontrado situaciones en las que el guía, imaginaros, ¿no? Con un grupo de 20, 30 personas, pues está aquí en la casa de Paco Lucía, donde vive el genio, tal, no sé qué, y a lo mejor de repente Paco Lucía se pone a echar agua a los geranios, ¿no? Que tenía. Entonces, pues bueno, se cuentan muchas anécdotas de cara a la casa de aquí de Plaza Santo Domingo la Antigua. Como persona yo creo que tenía un carisma muy fuerte, pero luego yo creo que todo lo fuerte que tenía era como una protección que tenía él, ¿no? Porque luego por dentro tenía un corazón enorme también, porque era un cachondo mental, porque siempre estaba contando chistes y siempre estaba de cachondeo, ¿no? Pero claro, luego también era el que se levantaba y se ponía a estudiar 11 horas, o se ponía a grabar, o se ponía a componer, y se ponía ahí como un loco, ¿no? Porque era yo creo que era parte de él, ¿no? De su personalidad. Entonces, sí, creo que Paco era Paco. Así que no hay, ¿sabes? Es muy grande, ha sido muy grande. Tocando en el sur de Francia, vamos, estábamos nosotros en París y Paco tocaba en el sur de Francia y claro, y unos días antes, no sé por qué, pues dijimos, joder, pues, ¿y por qué no nos vamos a ver a Paco? Pues mira, pues sí, pues no sé qué, no sé cuánto. Y nos fuimos con un coche, hicimos, no sé si eran 700, 800 kilómetros, con un jamón detrás y una botella de vino. Y nos fuimos con Tony, que en paz descanse, uno muy bueno también. Y cuando llegamos allí, pues claro, había dos guardaespaldas y dijimos, no, que venimos de París, que dile a Paco que estamos aquí. Dile a Paco que estamos aquí, hombre, por favor, que es que en aquella época no había tanto móviles ni tanta historia. Y entonces, claro, y nos dijo, bueno, pues venga, no sé qué, venga. Y llegó uno y dice, sí, hombre, esto déjalo, no sé qué, déjalo pasar. Y llegamos al camión, estaba sentado así, recuerdo, y estaba tocando así, ¿no? Con él. Claro, y estaba la guitarra en una mesa, así, como en una mesa, en la funda metida, y estaba mirando, hombre, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente, pues, coge la guitarra y empieza a calentar, ¿no? Y estamos nosotros ahí delante, ¿no? Como diciendo, guau, chaval, está aquí, ¿no? Y entonces suena el teléfono o alguien viene con un teléfono, oye, Paco, no sé qué, que te llaman de no sé dónde. Y claro, y me hace, toma. Y claro, yo me quedo con la guitarra así en la mano, como diciendo, ¿qué hago con esta guitarra ahora? ¿Sabes? Y entonces, claro, el Tony que estaba allí, que él lo conocía muy bien, dice, siéntate en la silla y toca ahí un poco que te escuche Paco. Claro, entonces era como, claro, y me acuerdo que esa guitarra era como durísima, ¿no? Era durísima. Entonces, claro, yo casi ni la toqué, o sea, fue como así, y la metí en la funda otra vez, claro, porque era como, wow, chaval, qué respeto, ¿no? Pero bueno, tuvo el detalle ese, no sé si porque no llegó a la funda o no sé qué, pero claro, me dijo, toma, coge la guitarra, no sé qué. Y al rato volvió y nada, estuvimos un rato con él. Y ese día creo que estaba todo lleno. Estaba todo lleno, ya no había sitio. Y dijo, os ponéis aquí detrás del escenario
O sea que nosotros le vimos desde el escenario detrás, ¿no? Tocar ese día. Y era como, hostia, estar más cerca de él, imposible, ¿no? También es verdad que yo he escuchado de que el primer flamenco que llegó al Teatro Real fue Paco de Lucía y salió criticado por su forma de tocar, a la hora de sentarse, a la hora de tocar ciertos aspectos de los trastes, la guitarra, y eso fue porque él creó su propia escuela, él creó su propia técnica, una técnica que, como digo, luego iba ligada a su propia composición. Si él tenía que tocar unas notas en las cuales te permitían pues acordes casi imposibles, eran así. Luego, evidentemente, él cuando reside en Estados Unidos y en el famoso Guitar Trio con Al Di Meola y John McCaulin, ahí lógicamente donde también descubre Paco de Lucía es el género del jazz, donde existe todo improvisación a través de unas escalas. Paco de Lucía no sabía música, no había estudiado música, entonces todo era por intuición, era todo por improvisación en el sentido de como tiene una palabra, autodidacta, ¿no? Entonces él descubre también ese tipo de forma de tocar. El flamenco toma una nueva dirección, se empieza a mezclar con elementos del rock y del jazz. Específicamente el jazz se adquiere la improvisación en directo, un elemento que dio lugar a la clásica canción Entre dos aguas, que fue grabada en base a una improvisación. También se introduce el canjón flamenco. Paco de Lucía descubre este instrumento en una de sus giras que tiene con su grupo El Sexteto por América. Lo importa a España ya que el sonido de la percusión le recuerda al flamenco, al sonido agudo del tacón de un bailaor y el grave de la planta, además de ser un instrumento fácil de transportar y tener en los grupos flamencos. Lo vive desde pequeño y a partir de ahí, pues lógicamente lo profesionaliza, lo internacionaliza, hace todo lo que hoy en día sabemos de él, ¿no? ¿Por qué? Cuando hay tantos y buenos artistas que tocan también la guitarra, pues para mí yo creo que está en la composición, en la duración también en el tiempo, desde que eres un artista ya consagrado hasta que inclusive falleces, ¿no? Donde inclusive dejó a título póstumo uno de los discos más bonitos, que es Canción Andaluza, con lo cual es digno de admirar. Luego también Paco era un innovador, ¿no? Ha buscado siempre otras culturas musicales, lo ha mezclado con el flamenco. También cambió su forma de tocar, ¿no? Porque antiguamente se tocaba así la guitarra y él llegó y puso la pierna así, ¿no? Entonces, claro, era como este hombre al principio que está haciendo, ¿no? Que no era normal. Pero claro, la influencia yo creo que la ha tenido siempre porque tenía una fuerza muy grande en él y luego él ha vivido por y para la guitarra. Bueno, él ya tenía muchas facultades en tocar la guitarra, ¿no? Porque él ya tenía una limpieza y tenía una fuerza tocando, eso ya le hacía personal. Pero luego, claro, al irse a América, cuando estuvo con John McLaughlin, con Al Di Meola, entonces pues ahí es cuando él se vio envuelto en otras músicas, en otras cosas, en otra cultura musical, en otra melodía, en otra armonía. Entonces, claro, ahí al principio se volvió un poco loco, ¿no? Porque tú puedes tocar muy bien, pero si te ponen una cosa que a lo mejor no, un ritmo, una música que tú no conoces exactamente, pues claro, lo que él decía, dice, yo terminaba los conciertos y me dolía la cabeza, ¿no? Porque decía, hostia, ¿dónde me he metido? ¿Sabes? Porque esto era como, claro, me metían ahí unas armonías, una popa, y para arriba y para abajo, claro, que decía, esto no es normal. Entonces, claro, hasta que lo empezó a comprender, claro, cuando empezó a entender por dónde iba cada nota y cada historia, ya luego yo creo que eso también le abrió mucha parte de su música, ¿no? Del flamenco. Y yo creo que aportó otro género, o sea, digamos, ventanas y puertas abiertas al flamenco, porque el flamenco, si no, yo creo que a un momento dado se hubiera quedado un poco atrás, si no llegase por 3 o 4, y Paco es uno de ellos. Yo creo que ese fue el que se saltó el charco, se fue a Nueva York y empezó a buscar, porque él se interesaba en la música, porque él es músico, él es guitarrista, entonces él cuando veía otro guitarrista o que fuera de otra cultura, de otro género, pues claro, decía, hostias, este me mola. Entonces pues él buscaba, y todo lo que pillaba por ahí lo aportaba al flamenco luego, claro, que eso era lo bonito, ¿no? Decía, joder, qué armonía más bonita tiene, claro, pero se las ha ido a buscar a otro sitio y él las hacía suyas luego.
Una de las grandes curiosidades que tiene que no hay ninguna excepción por parte de ningún artista, ningún guitarrista, de quién es el mejor guitarrista, de quién es la figura más importante del flamenco. Hablando también, lógicamente, de Camarón, que eso es otra de las cosas que me ha fascinado a día de hoy, ¿no? Como aficionado, como digo, de que hay dos referentes en el mundo del flamenco, que es Camarón y que es Paco de Lucía. Hay muchas versiones de esta historia, porque eran dos referentes. No podemos decir... Era como... A ver, es como si pones dos jugadores, dos delanteros en un partido, ¿sabes? Entonces, en un campo de fútbol. Entonces ahí, claro, ahí se tenía que respetar el uno al otro, porque se respetaban mucho, porque a uno le gustaba mucho la guitarra y al otro le gustaba mucho el cante. Entonces eran dos que iban a por una, pero también iban a lo suyo. Entonces, claro, yo creo que no terminaron la carrera, o sea, porque estuvieron de gira unos años, pero no llegaron a terminarlo. ¿Por qué? Porque cada uno tenía una personalidad diferente ya musicalmente y veían otra historia. Entonces, claro, no podían estar dos campeones en la misma línea. Hicieron su camino juntos, que fue increíble, ¿no? Pero a partir de ahí yo creo que luego ya cada uno se buscó lo que realmente... Él fue uno de los que abrió mucho camino, ¿no? Muchas puertas fuera, ¿no? A Estados Unidos, a Japón. Él tenía giras en el mundo entero. Y entonces, claro, yo creo que tocaba más fuera que en España, ¿no? O sea, que por decirte que... Pero claro, pero Paco, es que Paco era... No sé si lo habrás visto tú alguna vez en directo, algún directo de él, porque eso era como... Te pegaba un bofetón como diciéndote, escucha, vete a tu casa y ponte a estudiar la guitarra, ¿sabes? Porque era como... Cada nota era una cosa exagerada, ¿no? Y luego tenía, lo que te he dicho antes, tenía esa fuerza en él, ¿sabes? Que te pillaba al público, ¿no? O sea... Paco de Lucía, un genio de la guitarra y del flamenco. Podría decirse que el flamenco le dio vida por todo lo que conlleva y después se encargó de darle vida al género, pero nunca renunciando a la esencia de este. Siempre quiso innovar y experimentar nuevas cosas. Paco de Lucía fue guitarrista, emoción, arte y talento, pero sobre todo fue y sigue siendo el legado más grande que ha podido tener el flamenco. Hombre, es que estamos hablando de una torre muy alta. Estamos hablando de Paco, que Paco para mí es como un segundo padre, ¿no? Segundo padre musical, digamos. Porque yo me acuerdo cuando yo le escuché por primera vez, que yo tendría 3 o 4 años, y le escuché cuando tocaba Entre dos aguas, esa melodía se me quedó ya grabada para los restos. Ya en ese momento yo creo que quise ser guitarrista, a partir de ahí. Entonces para mí ha sido siempre una referencia muy grande para mí y para, yo creo que la mayoría de guitarristas. Para mí ha sido siempre un respeto y un maestro de los grandes, ¿sabes? Pero el gran descubrimiento fue cuando ya una vez abrimos el hotel y vienen tantas y tantas personas queriendo conocer, queriendo saber, queriendo estar en la casa donde él estuvo, donde grabó, donde ensayó. Pues eso a mí lo que me ha hecho ha sido más ser consciente de la figura de Paco Lucía. Y me generaba mucha simpatía el personaje. Paco de Lucía, pues yo creo que además como español, pues todo el mundo lo conocemos y sabemos que es una figura grande, ¿no? en el sentido artístico. Una de las grandes curiosidades que tiene que no hay ninguna excepción por parte de ningún artista, ningún guitarrista, de quién es el mejor guitarrista, de quién es la figura más importante del flamenco. Un genio. Único. Pues todas esas cosas son de una fuerza, ¿no? De algo que tú tienes en el interior, y él lo tenía esa cosa.